Hola, bienvenidos a todos a este curso de formación online en el uso y manejo del extintor forestal Nube. Mi nombre es José Luis Liz, soy el director técnico de Piro y tenéis aquí mis datos de contacto por si me queréis trasladar cualquier duda que os pueda surgir en el uso de este equipo. El índice que vamos a seguir es el siguiente. Empezaremos con una breve introducción que justifica el desarrollo de esta nueva herramienta. Nos centraremos en la descripción del extintor, centrándonos en los componentes principales, en su funcionamiento. Hablaremos también de retardantes de largo plazo, en este caso el FR-Cross 161, que es el retardante con el que se equipa a este extintor forestal. Hablaremos también de los modos de uso, apertura manual y automática por temperatura, cuáles son las recomendaciones de uso en cada caso y cuáles son los errores habituales en la elección de un modo de uso del equipo en un escenario que no lo recomienda. Finalmente, hablaremos del modo de recarga, cómo se realiza y cuándo se puede hacer, y de las pautas de mantenimiento para tener el equipo en perfecto estado de funcionamiento. Los retardantes de largo plazo son sustancias químicas que permiten crear barreras al avance del fuego, se llaman cortafuegos químicos, y son zonas, una vez tratadas, que tienen una gran resistencia a la combustión. Nos permiten crear zonas de control, podemos usarlo en extinción mediante ataque indirecto o en la realización de quemas prescritas, uso de fuego técnico para crear zonas o perímetros de control. Los retardantes, su funcionamiento básicamente es el siguiente. Cuando el fuego progresa por un combustible, este va calentando el combustible que tiene a su alrededor por convección, conducción y radiación, y en el momento en el que los combustibles alcanzan una temperatura suficientemente alta, en torno a unos 300 grados, empiezan a emitir gases de pirólisis que se oxidan y continúan con el proceso de combustión. Cuando nosotros introducimos en el avance del fuego un combustible tratado con retardante, lo que hacemos es dificultar al fuego la incorporación de este combustible al proceso de oxidación. De esta forma, el fuego tiene que invertir mucha más energía para ir incorporándolo y lo que conseguimos es que él consuma el combustible sobre el que se está desarrollando y tenga mucha dificultad para ir incorporando este nuevo producto. Lo que conseguimos entonces es que el fuego baje de intensidad y por tanto hemos creado una barrera al avance del fuego. Si las concentraciones de retardante y su ancho son suficientemente grandes, lo que podemos tener es una extinción completa, o en situaciones que no tengan esta cantidad de retardante, lo que conseguiremos es una reducción en la intensidad de llama que, por ejemplo, nos permitiría trabajar de forma directa contra el fuego. En la extinción o prevención de incendios forestales, el uso de retardantes está condicionado por el uso de autobombas y principalmente por el uso de medios aéreos adaptados. Y no existe actualmente una forma sencilla de incorporar a las actuaciones tanto de prevención como de extinción este tipo de productos a personal terrestre. El extintor forestal, como veremos en este curso, es un equipo muy fácil de transportar que nos va a permitir dotar a las brigadas terrestres de una nueva herramienta que va a permitirles crear zonas de control, combinarlo con sus actuaciones convencionales, etc. Lo que pretendemos con este equipo es dotar a un tipo de unidad muy móvil, muy masiva, como son las unidades terrestres, de una mayor capacidad de respuesta frente a escenarios, por ejemplo, como lo que puede ser escenarios con simultaneidad de incendios, con focos secundarios, etc. El extintor forestal es un equipo compacto que permite el uso de retardante de largo plazo de forma rápida, limpia y sencilla al personal de tierra. Es un equipo que permite crear cortafuegos químicos en pocos segundos y es un equipo que mejora la primera intervención, aporta gran movilidad y flexibilidad al personal terrestre. En definitiva, es una herramienta que ofrece nuevas posibilidades operativas que cada unidad va a poder encontrar una vez entienda y comprenda cuáles son las capacidades y limitaciones de este equipo. Los componentes principales del extintor son los siguientes. El extintor tiene una altura de 45 centímetros, un diámetro de 20 y un peso cargado de 8 kilos. Tiene una válvula que regula la apertura y cierre del extintor, un contenedor y un retardante de largo plazo en su interior. También tiene otros elementos como un termómetro irreversible que me centraré luego
más adelante explicar cuál es su función. Tenemos un tirador que nos va a permitir hacer una apertura manual. Tenemos un elemento térmico que, cuando está sometido a columnas de aire caliente de 68 grados, abrirá el extintor de forma automática. Tenemos unas boquillas de pulverización y en el interior lo que tenemos es 2 litros de aire comprimido a 4 bares, que va a ser el elemento que permita la pulverización del retardante. Y luego tenemos el retardante FR Cross 161, que es un retardante de largo plazo específicamente diseñado para este equipo y que tiene entre sus propiedades es una baja viscosidad. El retardante va a una concentración 1,1, quiere decir al 50%. Los que conozcáis el uso de retardantes en medio serio sabréis que las concentraciones habituales es 1,4. En este caso es una concentración mucho más alta para crear una barrera mucho más eficaz. Y tenemos en esas concentraciones una densidad muy baja, similar a la del agua, que nos va a facilitar la impregnación y el recubrimiento rápido de la vegetación con el uso de retardante. Y otra de las características que tiene el FR Cross 161 es que tiene una decantación muy baja, prácticamente inexistente. Los que habéis trabajado también con retardantes sabréis que los retardantes, una vez almacenados, a los pocos minutos o a las pocas horas, empiezan a precipitar hacia el fondo y necesitamos, antes de usarlos, siempre una herramienta o un proceso de agitación o de recirculación del líquido para volver a suspender la sal. El FR Cross 161 es un retardante de largo plazo que no va a necesitar que se le agite para hacer una correcta aplicación y por tanto es un retardante idóneo para el uso en este equipo. Centrándonos más en detalle en los elementos, tenemos en la zona de la válvula un elemento que se llama captador térmico, que tiene principalmente dos funciones. Por una, proteger la válvula de posibles golpes. Está conformado en un polímero muy resistente pero elástico, que en caso de que tengamos un golpe del equipo en esta zona, ese elemento va a amortiguar el impacto. Y luego tiene una función, gracias a las aletas radiales que tiene, de conducción del aire caliente hacia el interior de la válvula, que va a facilitar su apertura por temperatura. Tenemos unas boquillas de pulverización y propiamente lo que es la válvula. En la válvula lo que tenemos es un cilindro que mantiene cerrado o abierto el extintor y un termobulbo, que es el elemento que bloquea este cilindro y que se puede abrir tanto por acción manual rompiéndolo, tirando de la anilla, o por acción de la temperatura quebrándolo por dilatación. Una vez roto este elemento, el cilindro queda libre y movido por la presión del interior del extintor, se desplaza abriendo completamente el extintor y permitiendo que el retardante vaya hacia las boquillas. El extintor en unos 35 segundos se vaciará completamente. El modo de pulverización del extintor una vez abierto es el siguiente. Tenemos dos boquillas, una va a pulverizar en un plano completamente horizontal y otra inclinado 30 grados, que nos va a permitir tener altura. En el plano horizontal tenemos una apertura de 140 grados y tenemos un modo de pulverización que tiene un tamaño de gota suficientemente pequeño para hacer un recubrimiento muy óptimo de la superficie de la vegetación y aplicar el retardante en una concentración muy baja, optimizando lo que es el recubrimiento de esta superficie. Y por otra parte tenemos un tamaño de gota suficientemente grande para que no se produzca evaporación durante el trayecto de la boquilla a la vegetación, o que la deriva, en caso de que exista viento en el escenario, sea excesiva y nos mueva completamente la zona de pulverización. Lo que vamos a ver es el modo de pulverización del extintor. Como veis, una vez abierto tenemos esos dos planos. Tenemos una altura en el centro de ese círculo rojo de 1,5 metros y, como veis, aunque el extintor es pequeño, la cobertura que nos da es aproximadamente de unos 3,5 metros de ancho por 3,5 metros de largo, con una altura de 1,5 metros. Lo que tenemos ahí es una pulverización de gotas que van a ir recubriendo y pintando la superficie de la vegetación. En caso de tocar esa vegetación van a poder circular rápidamente por la estructura, impregnándola y protegiéndola frente al fuego. Esta sería lo que llamaríamos la huella del extintor, la zona cubierta. Y en caso de que hagamos un uso combinado con otros equipos para crear una línea, la recomendación es hacer una separación
de unos 2,5 metros a 3 metros entre equipo para tener un solape de huella suficientemente homogéneo. Bueno, los retardantes, y en concreto el FR-Cross 161, es el retardante más eficaz que hay contra el fuego, muy superior a lo que son agua y espumas, tanto en la reducción de la velocidad de propagación como en la duración de la barrera. En el caso de agua tenemos una duración de minutos hasta que ésta se evapora, las espumas tienen una duración mayor, pero los polifosfatos amónicos tienen una permanencia en el escenario que puede ser de meses, siempre que esa vegetación no sea lavada o por precipitación o por algún tipo de descarga de los medios. Por eso la clasificación es de retardantes de largo plazo. Ahora vamos a ver un vídeo en el que se ha aplicado retardante de largo plazo de FR-Cross 161 24 horas antes de la prueba que estáis viendo. Como veis, a pesar de no tener agua, la sal que recubre la vegetación hace que ésta sea muy resistente a arder y por tanto tenemos una protección de esa vegetación, incluso habiendo aplicado el producto 24 horas antes de esta prueba. De forma general, el uso de retardantes lo que busca es crear una barrera resistente o eficaz al avance del fuego. Normalmente los usaremos apoyando otro tipo de infraestructura de prevención que tengamos o que hayamos construido, como pueden ser cortafuegos, líneas de defensa, caminos, etc. La recomendación, de forma genérica, para crear una línea de defensa o un cortafuegos es limpiar una zona de combustible hasta suelo mineral que tenga una longitud, un ancho equivalente a la longitud máxima de llama que podamos tener en ese escenario más 1 metro, evitando de esa forma que el que la llama tumbe y pueda conectar una zona de combustible con otra y que por tanto pueda proseguir el fuego. Al usar un retardante en una de las zonas de combustible, lo que conseguimos, sin ampliar ese ancho físico de ese camino, de esa faja, es reducir la longitud de llama y por tanto hacer que nuestro camino, con el ancho que teníamos, sea suficiente ahora para crear una barrera eficaz. Trabajamos en lo que es, en vez de ampliar el ancho de nuestra línea de defensa, trabajamos en la reducción de la longitud de llama para que esa barrera sea eficaz. Para hacer una apertura manual, lo que haremos será hacer uso del tirador que tiene cada equipo, que nos permitirá romper el termobulbo y por tanto liberar el cilindro y producir la pulverización del extintor. Lo que haremos será primero posicionar el extintor y con una de las manos agarraremos el cuello, asegurándonos de que no podamos tumbar el extintor, y con otra cogeremos el tirador y haremos una fuerza hacia atrás que nos abra el equipo. Podemos dejar el equipo que haga toda la aplicación del retardante en esa zona o, depende del escenario, podemos moverlo e ir impregnando la vegetación que querramos. Normalmente el uso debería ser agarrado desde el asa y dejar que el extintor se oriente solo y nosotros nos movamos por el escenario aplicando el retardante. Podemos inclinarlo ligeramente, pero nunca más de 30 grados para evitar que salga el aire del interior y nos quedemos con producto dentro del equipo. Podemos también construir líneas, depende del escenario que tengamos. En este caso, para un combustible tan ligero como este, que es un pastizal, pues podemos crear una línea por equipo de unos 10 metros de largo por 2 metros de ancho. Tenemos una pérdida de distancia en la pulverización, ya que el equipo, al estar sujeto por el asa, se inclina ligeramente y por tanto tenemos eso, un menor alcance. En cuanto a cuál es la concentración adecuada para crear una barrera eficaz contra el fuego, bueno, pues aquí tenemos una imagen con una impregnación suficientemente buena para conseguir bloquear el avance del fuego, tener una reducción de intensidad de llama y, por ejemplo, hacer un ataque directo con herramienta manual. La concentración y el ancho de la línea de cortafuego depende mucho del objetivo buscado, del tipo de combustible y de las condiciones.
apertura automática se produce únicamente cuando el extintor está sometido a corrientes de convección del fuego. En este caso tenemos un fuego que está movido por el viento que va de derecha a izquierda y por tanto desplaza una columna de aire caliente hacia adelante, hacia la zona donde está el extintor, y en ese caso el extintor, una vez que alcance 68 grados, se producirá la apertura-rotura del termobulbo y hará una aplicación de retardante. En este caso lo que pasará es que parte del retardante, sobre todo la que está pulverizado en una inclinación de 30 grados, se desplazará ligeramente hacia atrás, pero no es un retardante que vayamos a perder, sino que aplicaremos en la parte de delante del extintor, en la zona del camino o faja que tengamos, y un poco del retardante se aplicará en la otra zona. Todo ese retardante está en el recorrido del fuego y por tanto va a trabajar en bloquear el fuego en su avance. En este caso tenemos un ejemplo real de lo que acabo de comentar. Tenemos un fuego que se desplaza por topografía y por viento de izquierda a derecha. Tenemos una columna de convección tumbada y grande que activa los extintores y produce la pulverización en esos dos planos, y como veis tenemos principalmente el retardante en la zona delante del avance del fuego, y parte del producto se ha ido hacia la parte de atrás, hacia la zona del camino que tenemos aquí. Vamos a ver algún ejemplo. Aquí tenemos una colocación delante de la zona de convección del fuego. La apertura del extintor no tiene que ver principalmente con la intensidad, sino con la colocación adecuada. Aquí tenemos una colocación delante del avance del fuego que produce la pulverización. Y luego aquí lo que tenemos es un ejercicio de ampliación de una faja existente que, como veis, tiene combustible, no está suficientemente mantenida y por tanto no va a ser una barrera eficaz al avance del fuego. Se coloca en una zona de extintores para que se pueda visualizar la diferencia entre la zona tratada con el retardante y la zona en la que se ha dejado la faja tal y como está. Lo que podemos ver aquí es el efecto del uso de retardante. A la izquierda tenemos una combustión completa que podemos identificar porque tenemos mucha ceniza blanca y prácticamente no queda estructura vegetal en la zona. Luego tenemos delante de los equipos de los extintores, tenemos una zona negra, que es una zona que se ha tratado con retardante y por tanto la combustión en esta zona es incompleta. Tenemos una carbonización, el fuego aquí pierde mucha intensidad. Y luego tenemos toda la zona de la faja tratada con parte del retardante que ha sido movido por el viento hacia atrás. Como veis, hay pequeñas zonas de penetración en las que el fuego no es capaz de progresar y se extingue. Aquí tenemos una visualización más clara de la zona de cortafuegos químico y de la zona no tratada. Y por tanto lo que hemos conseguido es, con una colocación que nos ha llevado pocos segundos, hemos conseguido ampliar una zona que, si no hubiese estado tratada con retardante, hubiese permitido que el fuego hubiese pasado. Aquí tenemos otro ejemplo. Se ha colocado una parcela con una carga de combustible muy alta, son todos restos de poda. Hay ahí bastantes toneladas por hectárea. Y separa las dos masas de combustible una faja de 1 metro, que para las longitudes de llama que se van a desarrollar, en torno a 4 metros y medio, sería completamente ineficaz. Lo que hacemos aquí, debido a la gran cantidad de carga de combustible, es colocar los extintores en torno a una separación en torno a 2 metros y medio.
Como veis, en esa zona, con esas intensidades y esas longitudes, no podríamos trabajar con herramienta manual ni poder planificar ninguna acción de ataque directo. Lo que vemos aquí es el mismo efecto que antes. Tenemos en la zona delante de los extintores una zona completamente negra de combustión incompleta. Vamos ahora a centrarnos en los principales errores que podemos cometer a la hora de seleccionar un modo de uso del extintor erróneo dependiendo del escenario. Como hemos dicho, la activación por temperatura tiene que realizarse anteponiendo la colocación del extintor al avance principal del fuego. En este caso lo que tenemos es un fuego que se desplaza de izquierda a derecha movido por el viento, en el que hemos colocado un extintor en la parte de cola del incendio. Es cierto que crece también en la dirección del extintor, pero de forma no preferente, y por tanto la columna de convección que el incendio genera se desplaza movida por el viento hacia la derecha. Esto quiere decir que el extintor, en modo de funcionamiento automático, no se va a abrir. Lo que sí va a producir toda la radiación del fuego es un sobrecalentamiento del contenedor que acabará rompiendo el equipo. Por tanto, en este caso deberíamos hacer una apertura manual. La ventaja también de la apertura manual, aparte de asegurarnos en este caso la colocación adecuada del retardante, es que al no sufrir un impacto térmico importante el contenedor, el equipo va a poder reusarse. Podremos recargarlo, intercambiar la válvula, volver a presurizarlo y tendremos el equipo nuevamente operativo. En caso de que hagamos una colocación automática, el equipo se antepone al avance del fuego y por tanto va a recibir un impacto de fuerte temperatura que va a hacer que el equipo sea inutilizable. Por tanto, en este tipo de escenarios siempre apertura manual, aplicación de retardante y podremos reusar el equipo. Aquí, como vemos, el aire viene en dirección contraria y tenemos una entrada de aire frío de derecha a izquierda que está enfriando el termobulbo, pero todo el contenedor se está calentando. Vemos en la zona de delante del equipo que empieza a deformarse debido a que se están perdiendo las propiedades mecánicas del plástico y por acción de la presión interna empieza a deformarse. Ahí vemos una deformación ya muy grande. Como vemos, lo que hemos conseguido es calentar por radiación el envase. Hemos tenido enfriamiento del termobulbo por acción del aire que entraba de derecha a izquierda y conseguimos finalmente la rotura del equipo. Hemos perdido totalmente el equipo y el retardante y por tanto en fuegos estáticos no debemos usar nunca el extintor en apertura automática. En este caso tenemos el mismo escenario, un fuego que se desplaza de izquierda a derecha. Por tanto tenemos lo mismo, los equipos en este caso deberían estar colocados a la derecha. Estamos teniendo una entrada de aire frío de izquierda a derecha, absorbido por el fuego, y la columna de aire caliente se desplaza hacia la derecha, en esta zona. En este caso, el uso sería en apertura manual. Deberíamos acercarnos al equipo, hacer una aplicación de retardante y crear esa barrera. Para poder realizar la recarga del equipo, lo primero que tenemos que hacer es verificar que el estado del contenedor es correcto y eso lo realizaremos mirando la etiqueta que tenemos en el frontal del equipo. Esta etiqueta es termosensible y
tendrá color blanco si el equipo no ha estado sometido a temperaturas mayores a 100 grados y cambiará a color negro si ha estado sometido a temperaturas superiores a 100 grados. Esto nos marcará si el contenedor se puede reusar o no. Entonces, mientras tengamos el equipo con una etiqueta con color blanco, podremos reusarlo, y en cambio, si tenemos la etiqueta de color negro, debemos cambiar ese contenedor. La válvula es de un solo uso, así que después de cada apertura debemos desechar este elemento e incorporar una nueva válvula que no haya sido usada, que tenga todos los elementos intactos: el termobulbo, el cilindro, el tirador. Los demás elementos, como el captador térmico, el envase, el tubo de succión y demás, siempre que estén en buen estado, se podrán reusar. El contenedor tiene dos marcas de nivel que nos facilitan la recarga de retardante. Por una parte tenemos una indicación que nos marca la mitad del volumen a rellenar y el volumen y el límite máximo, y por tanto podemos añadir la mitad de agua y la mitad de retardante en el orden que prefiramos. Para realizar la recarga y presurización se aporta un kit de presurización que consta de un manómetro regulado a 4 bares, que es la presión de trabajo del extintor, una válvula de apertura y una pieza de llenado. Esta pieza de llenado se posicionará en el canal de presurización que tiene el cilindro de la válvula, y en cuanto abramos la válvula del kit de presión, lo que haremos es introducir aire comprimido en el interior del extintor. En el momento en el que la presión se iguale a la del compresor, la presión interna cerrará el canal de llenado gracias a una membrana que permite únicamente la entrada de aire pero no la salida. Para hacer la recarga del extintor necesitaremos el kit de presurización, retardante y un elemento que nos aporte presión. En este caso es un compresor eléctrico portátil. Verificamos que el termómetro se encuentra de color blanco y en ese caso desenroscamos la válvula, quitamos el tubo de succión y rellenamos con retardante. En este caso es retardante que ya está premezclado al 50% y por tanto rellenaremos hasta la marca superior. Metemos el tubo de succión y nos aseguramos de que la junta de estanquidad que lleva esté suficientemente limpia para que no tengamos pérdidas de aire. Usamos una válvula nueva y roscamos hasta su posición de trabajo, que es con las boquillas orientadas hacia delante del extintor. Eso nos va a asegurar que el apriete es correcto y que la orientación de las boquillas es correcta. Verificamos que el manómetro de nuestro kit de recarga está a 4 bares. Posicionamos la pieza de llenado en el canal del cilindro y abrimos. Escucharemos una entrada de aire, un burbujeo dentro del equipo, que cesará en el momento en el que la presión del extintor alcance 4 bares y deje de entrar aire. En ese momento cerraremos la válvula, retiraremos el kit de presurización y el extintor quedará cerrado. A la hora de colocar el captador térmico debemos fijarnos en su orientación. Esta pieza tiene dos círculos que nos indican la zona frontal a la que debemos colocarla, y cuando lo coloquemos debemos asegurarnos de que el tirador se encuentra entre la aleta trasera y que no está bloqueado por esta pieza. Una vez colocada, presionaremos para que quede completamente rasada y nos aseguremos de que no se pueda caer y que no está suficientemente apretada. Una vez presurizado, debemos hacer una comprobación de que no estamos teniendo pérdidas de aire por ningún sitio y que tenemos el equipo bien cerrado. En ese caso, usando agua con un poco de jabón, podremos ver de forma muy clara qué zonas podemos tener con salida de aire. En ese caso, lo que tendríamos que hacer sería abrir la válvula, dejar que el aire salga, limpiar nuevamente el elemento con agua, las juntas que tenemos ahí, y volver a presurizar y volver a hacer esta prueba.
En cuanto a la resistencia del equipo, pues es un equipo que está conformado en plástico, lo que le permite tener un peso bajo y una resistencia buena a impactos. Uno de los fallos que podemos tener en la manipulación del equipo es no regular correctamente el manómetro de salida o usar otro tipo de sistema de llenado fuera de los recomendados por Piro y podemos tener una sobrepresión del equipo. En este caso, lo que obtendríamos, como veis a la derecha, tenemos un equipo que ha sido sometido a más del doble de la presión de trabajo y por tanto se ha producido su rotura. Pero la rotura, como podéis ver, no es una rotura frágil, no ha estallado, no se ha roto en trozos que puedan salir proyectados, sino que lo que sucede es que el envase comienza a estirarse y si continuamos llenando el interior del extintor, continuará estirándose hasta que encuentre una zona de salida por la que pueda vaciar el aire a presión y el agua. En este caso, este es el tipo de rotura que vamos a tener en caso de que tengamos una sobrepresión en el proceso de recarga por una mala formación o por haber sustituido elementos de Piro para la recarga, etc. Lo que queremos transmitir es que no es un producto que tenga un modo de fallo peligroso. En cuanto al mantenimiento de los equipos que tengamos estocados, debemos seguir unas recomendaciones muy elementales. Una es tenerlo en una zona que esté protegida del exterior. No debemos tener el equipo durante mucho tiempo de forma innecesaria sometido a la intemperie, que lo pueda ensuciar, que lo pueda degradar. Debemos tenerlo en una atmósfera que no supere los 60 grados porque podríamos producir una apertura automática del equipo no deseada, que las temperaturas no sean extremas, que no facilite la congelación del retardante y que no tengamos una atmósfera excesivamente húmeda, ni excesivamente caliente ni fría. Y luego tenerlo siempre alejado de elementos que puedan ser cortantes o punzantes y que puedan dañar al extintor. La primera acción de mantenimiento debe ser una inspección visual que nos permita ver o comprobar que no tenemos ninguna muestra de que el retardante ha salido del equipo. En este caso tenemos una indicación clara de que el equipo ha estado perdiendo aire y retardante por alguna de las zonas y lo que deberíamos hacer en este caso sería desenroscar la válvula, limpiar los componentes de estanqueidad, las juntas y la válvula con agua para eliminar cualquier producto que haya podido quedar y que haya dificultado el que el producto quedase completamente cerrado. Lo presurizaremos nuevamente, pero hay que recordar que hay que lavar bien la válvula con agua para evitar que quede sal seca en la zona de las boquillas o en otras zonas que una vez abierto dificulte o modifique mucho el modo de pulverización del equipo y tengamos un funcionamiento erróneo del extintor. En lo que es manipulación, como hemos dicho antes, debemos evitar tener el extintor en contacto con elementos que puedan dañarlo físicamente. Normalmente llevamos herramientas de acción manual que tienen aristas cortantes y demás y pues debemos evitar el contacto íntimo del extintor forestal con estos equipos. En cuanto al contenedor, haremos una inspección visual que nos permite identificar zonas en las que tengamos cortes, rascones o que podamos tener, como en este caso, un estiramiento que puede ser debido a una sobrepresión, a un defecto del equipo, etc. Retiraríamos o cambiaríamos este contenedor por otro. Reusaríamos la válvula, el retardante y todos los elementos que no sean contenedor, pero cambiaríamos este contenedor. Para verificar la presión del extintor, lo que podemos hacer es ponerlo sobre una superficie plana y verificar que el extintor tiene un pequeño cabeceo. El extintor, una vez presurizado a 4 bares, lo que sufre es un pequeño estiramiento que hace que en una superficie completamente plana podamos moverlo ligeramente de un lado a otro. ¿Vale? En caso de que tengamos un extintor que presuntamente estaba presurizado y lo tengamos en una superficie plana y veamos que ese extintor no cabecea, tendríamos una confirmación de que tiene una presión de menor a 3 bares y medio y por tanto debemos revisar esa presión. Este efecto de cabeceo es una forma sencilla de verificar la presión, pero no debemos pensar que en un entorno forestal o un entorno más irregular vamos a tener un extintor que sea inestable o que va a moverse. Para nada, es un extintor que en una superficie no puramente lisa va a comportarse de forma normal y no va a volcar ni va a comportarse de forma no controlada.
Debemos revisar la presión de los equipos cada 6 meses o antes de una campaña. A nivel de válvula, lo que debemos hacer es hacer una revisión del estado del termobulbo. Debemos comprobar que no tenemos esta burbuja tan grande. Este elemento tiene una pequeña burbuja que si movemos el extintor de un lado a otro veremos que se desplaza, pero esta burbuja grande lo que indica es que el cristal se ha roto por alguna parte y ha dejado que se seque el líquido del interior. El funcionamiento de este componente es que por dilatación el líquido del interior romperá el cristal y por tanto dejará libre el cilindro. En este caso tenemos un líquido seco que no va a funcionar por temperatura. En este caso lo que deberemos hacer es usarlo únicamente en apertura manual, pero esto también puede generar una confusión al agruparlo con otros extintores. No tendremos luego fácil en el terreno visualizar qué equipo tiene este defecto o no, o sea que la recomendación siempre es retirar esta válvula por una válvula nueva. Para comprobar el estado de caducidad de los equipos hay que tener en cuenta que el contenedor tiene una fecha de caducidad de 2 años, es el elemento pues, que más sufre a lo largo del tiempo, ya que está sufriendo sobrepresiones y demás. Y entonces tenemos una caducidad de 2 años exclusivamente en el contenedor. Cada contenedor, cada equipo lleva adosado una etiqueta única que identifica, por una parte, el año, su número de identificación único, que es este, que está escrito y también está en código QR, un color negro que indica el año de fabricación, el color de la etiqueta nos indica, por tanto, el año en el que el equipo se ha fabricado. Luego tenemos una fecha de caducidad, 2021 en este caso, y luego tenemos marcado uno de estos meses que nos indica el mes de caducidad. Por tanto, pongamos por ejemplo que estamos en 2022, no deberíamos tener ningún equipo con etiqueta negra dentro de nuestro stock. Deberíamos, por tanto, revisar los equipos azules que podrían estar según el mes en periodo de caducidad. No tendríamos que revisar ninguno de los rojos y no tendríamos que revisar ninguno de los amarillos. Nada más por mi parte, agradeceros la presencia en este curso online y invitaros también a consultar nuestra página web o enviarnos cualquier consulta o duda que tengáis en el funcionamiento de este equipo a nuestras direcciones de contacto.